Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio, una alegría poder compartir con ustedes, disfrutando de este día del Señor. Aprovecho de desearles que tengan un feliz día. Damos gracias al Señor porque un día como hoy nuestro Señor venció a la muerte, resucitando con poder y gloria. Veo caras nuevas y eso significa que la iglesia está creciendo. Así que en ese sentido doy gracias al Señor. Ok, vamos a tener nuestra lectura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 11. Vamos a tener ahí la exposición de la palabra del Señor. Juan 11, vamos a tener la lectura del versículo 45 al 57. Juan 11, del versículo 45 al 57. Y en reverencia a la palabra del Señor, les quiero pedir que por favor nos pongamos de pie para escucharla con reverencia, con atención, porque Dios habla a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino que también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Tomen asiento, vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, te damos las gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque tú, Señor, nos das la bendición, la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor, de poder oír tu voz. Y te rogamos en esta hora, Señor, que tú seas aquietando nuestro corazón,
Permítenos escucharte con reverencia, con temor, con temblor, Señor. Y orando, Señor, para que sea nuestro Señor Jesucristo, Señor, exaltado a través de su palabra. Señor, que tú seas usando tu palabra en el poder de tu Espíritu para, Señor, conocerte cada día más y poder amarte, Señor, como tú mandas en tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de este sermón dice lo siguiente: conspiración humana y providencia divina. Y este tiene un subtítulo. Y el subtítulo se llama Pasando el Rubicón. En el año 49 a.C., el conocido general Julio César cruzó el río Rubicón con su ejército, lo cual estaba prohibido por ley y desencadenó una guerra civil. El río Rubicón era la frontera entre la Galia y la provincia de Italia. Las leyes romanas prohibían que a los generales entrar en Italia con sus legiones. Al cruzarlo, César desafió al Senado y declaró una guerra civil. Este era un punto de no retorno. En ese momento se dice que se pronunció la famosa frase: la suerte está echada. Ya no había vuelta atrás. O sea, Julio César pasó el Rubicón, había guerra asegurada. Y el texto que hoy tenemos enfrente de nosotros tiene algo similar. Porque desde aquí en adelante, después del gran milagro que Jesús obró al resucitar a Lázaro, este evento sin lugar a dudas tuvo diversas reacciones, tanto de las autoridades judías como aquellos que vieron con sus propios ojos este gran milagro. ¿Cómo es posible que un hombre llamado Jesús haya resucitado a una persona de entre los muertos? Para Jesús este hecho constituyó su sentencia de muerte. Es el inicio de su pronta pasión, muerte y posterior resurrección. En otras palabras, Jesucristo pasó su propio Rubicón. Desde aquí en adelante ya no había un punto de retorno. El Salvador tenía que glorificar al Padre a través de su muerte y su resurrección. Ya no había vuelta atrás. Si ustedes notan la intensidad del texto, Jesús ya sabía. La resurrección de Lázaro ya había traspasado fronteras, era conocido su fama en toda Judea. Entonces, en cierto sentido, ya vemos que el Salvador se dispuso a glorificar a su Padre, a glorificar a quien lo había enviado, para cumplir con lo que estaba ya destinado en los tiempos eternos. Y el punto número 1 de este texto lo vamos a encontrar de los versos 45 y 46. Ahí mantenga su Biblia abierta. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Los milagros o señales, como constantemente se les llama en este evangelio, de hecho Juan habla de 7 señales, las 7 señales del evangelio de Juan, para el pueblo judío no pasan desapercibidos. No pasan desapercibidos para las autoridades judías, incluso romanas. Vemos en estos milagros muchas ocasiones que Jesús, al hacer los milagros, como muestra de su mesianidad, identidad divina, y como su identidad también como Hijo de Dios, trajo frutos en 2 sentidos.
En primer lugar, ¿qué provocaron los milagros de nuestro Señor? Atrajo a mucha gente a seguirle y a creer en Él. Ese es el primero. Y lo segundo, a endurecer a otros e incrementar y exponer la dureza y ceguera de sus corazones. De dos formas nosotros podemos ver cuáles son las reacciones de los milagros del Señor. Atrajo a muchos a seguirles, a creer en Él y endurecer a otros, incrementar y exponer la dureza y la ceguera que había en sus corazones. El milagro de la resurrección de Lázaro no pasa desapercibido. Muchos de los judíos que acompañaban a María vieron con sus propios ojos lo que Jesús hizo. Y el texto señala que algunos creyeron en Él. O como el texto original quiere decir, ellos llegaron a creer a causa del milagro que había realizado nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos pensar que esto quiere decir que ellos confesaron a nuestro Señor Jesucristo y colocaron su fe en Él como Señor y Salvador. Más bien decidieron ser leales a Cristo solamente por los milagros que Él realizó. Y eso pasa. En muchas ocasiones vamos por los panes y los peces. Y no vamos a nuestro Señor Jesucristo como un Salvador espiritual, como un Salvador que te puede salvar. Que la única demanda que Él te impone es arrepiéntete de tus pecados y vuélvete hacia mí. Ahora, ¿cuántos de nosotros en ocasiones colocamos nuestra fe y decimos creer en Jesús? Pero no somos obedientes a su palabra. Más adelante el Señor Jesucristo dice lo siguiente: si ustedes me aman, ¿qué tienen que hacer? Guardar mis mandamientos. No colocamos nuestra confianza en lo que Jesús es como Señor, como Salvador, como verdadero Dios. Y simplemente profesamos una fe más en lo que Jesús hace y en lo que nos puede dar. Como si fuese un Señor que simplemente está obligado a darnos lo que nosotros queremos. Es probable que muchos de esos judíos hayan seguido a Jesús de una manera falsa e hipócrita. Pero Jesús, como verdadero Dios, conoce el corazón de esos judíos y sabe quiénes realmente creyeron en Él como un Salvador espiritual, como el Redentor, como aquel Mesías que el Señor, su Padre, le dio a su pueblo para que creyesen en Él. ¿Y saben por qué digo esto? Porque el hermano de Jesús, Santiago, dice que los demonios también creen y tiemblan ante el nombre de Jesús. Por otro lado estaban aquellos que viendo el milagro, o sea, estaban ahí presenciando, viendo a Lázaro salir de la tumba, con sus propios ojos, enceguecidos por su pecado, por la dureza de sus corazones, y fueron y dieron avisos a las autoridades judías. Estos son aquellos que odian a Cristo, que odian su gloria. Estos son aquellos que odian al Señor Jesucristo por lo que Él es y hace. Y que más encima desea que Él sea desaparecido y muerto. O sea, su corazón estaba tan enceguecido que no fueron capaces de profesar: wow, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Su pecado pudo más, la dureza de su corazón pudo más, y fueron y dieron aviso a las autoridades. Es increíble lo que puede llevar la dureza del corazón humano. Es increíble a lo que podemos llegar a ser
cuando aún viendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, su fidelidad, su poder, nos endurecemos y nos comportamos como verdaderos ateos, como si Dios no nos viese y como si ese estuviese ausente de nuestras vidas. El Salmo 14, el versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quiénes son los necios? Aquellos que dicen que no hay Dios en su corazón. Y muchas veces nosotros nos comportamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, como ese tipo de personas. Que profesando ser cristianos, que amamos la palabra de Dios, en muchas ocasiones nos endurecemos. Y no queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y estos judíos estaban en las mismas. No hay nada nuevo bajo el sol. Una serie de preguntas puede venir a nuestra mente. ¿Cuál es nuestra reacción frente a lo que Jesús es y a lo que Él hace? ¿Será que nos comportamos como aquellos judíos que creyeron en Cristo solamente por lo que Él nos puede dar? Y no como un Salvador real y Señor sobre nuestras vidas. ¿O simplemente estamos endureciendo nuestros corazones frente al Salvador y nos incomoda su presencia? En cierto sentido, sí, el Salvador, cuando vamos a la presencia del Señor, nos incomodamos porque Él es santo, porque Él ama la santidad, ama la pureza. Pero cuando nosotros vemos con nuestros propios ojos lo que Jesús es, lo que Jesús ha hecho, en muchas ocasiones nos incomoda. Porque estamos demasiado acostumbrados a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas no según la palabra del Señor, sino que según nuestro propio criterio. Entonces aquí vemos estas dos clases de personas, aquellos que creyeron en Él y aquellos que, viendo el milagro, endurecieron su corazón y fueron a las autoridades judías. El punto número 2 se llama conspiración humana. Suena como un título de una película, conspiración humana. Versículos del 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino que también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. De estos versículos, hermanos, del 47 al 53, vemos un retrato de lo conspirativo, lo malo y lo endurecido que puede llegar a ser el corazón humano. Luego de que aquellos judíos que vieron el milagro fueron a dar aviso a las autoridades judías, se podría pensar que el Sanedrín en completo se podría haber maravillado. ¡Oh! Ha llegado el Mesías. Y haber tenido la decencia de haber tenido un poco de reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo.
y reconocer que este era un hombre de una singularidad y particularidad única. No era cualquier hombre, no era cualquier judío, era el propio Hijo de Dios. Pero sin embargo, como vamos a ver más adelante, en el Sanedrín no hubo decencia. Hubo cualquier cosa menos decencia, reverencia, respeto hacia el Señor Jesucristo. El texto nos habla de que había un concilio y había un Sanedrín. Este Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos. Los fariseos, se podría decir, eran aquellos guardianes de la ley de Dios. Su único interés era vivir en todos los detalles de la ley. No les importaba quién los gobernara. Simplemente se creían los santos, piadosos y los más espirituales de aquella época. De hecho, tenían un letrero en su frente que decía, más santo que tú. A ese nivel de hipocresía, a ese nivel de supuesta piedad o santidad. Pero sabemos, sin embargo, que Jesús los reprende precisamente por su hipocresía, falsedad en sus ritos y intentos vanos de guardar la ley. Y por otro lado estaban los saduceos. Este grupo era intensamente político. Era un grupo aristócrata, judío. Eran ricos. Y con tal que retuvieran su riqueza, eran capaces de colaborar incluso con Roma. O sea, eran capaces de traicionar a su propio pueblo con el fin de mantener sus riquezas. Aquí podemos encontrar a la clase política y religiosa decidiendo qué hacer con el Hijo de Dios. Estos compadres se reúnen de manera siniestra. ¿Para qué cosa? Para dar a conocer sus perversas intenciones en contra de Jesús. Un tal Calvino dice por ahí, ahora se reúnen deliberada e intencionalmente para enterrar la gloria de Dios, ante cuya vista se ven obligados a estar asombrados. ¿Se reúnen para qué? Para menoscabar, para enterrar, y que, si es posible, desaparezca el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, por lo menos ellos reconocen que Jesús hacía grandes señales y milagros. Ellos se preguntan, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Pero ellos no estaban dispuestos a que a causa de estas señales los romanos vinieran y destruyeran el templo y a su nación. O sea, estaban más preocupados de qué cosa. Estaban más interesados en proteger y cuidar sus intereses. Proteger el templo, un lugar hecho de manos humanas. Y los intereses de su propia nación. Que reconocer a Cristo como el Mesías prometido, el Salvador de su pueblo y el verdadero templo. Y llama la atención porque en ningún momento ellos se dignan a mencionar el nombre de Jesús. Porque es tanto el odio que tienen hacia Jesucristo que no son capaces de llamarlo por su nombre. Este hombre hace muchas señales. Este concilio simplemente juzgaban las cosas no a la luz de los principios éticos y según la palabra de Dios, que ellos tanto decían guardar con tanto celo, sino que juzgaban todas las cosas bajo qué medida, sino que a la luz de sus propios intereses. Intereses que procedían de un corazón que a toda costa odia y envidia al Hijo de Dios. Están más preocupados de sus propias riquezas, mantener sus puestos, popularidad,
Y a cambio de eso quieren hacer todo lo posible para hacer desaparecer al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado como estos impíos? Porque son impíos. Porque diciéndose guardar la ley del Señor, no conocían lo que realmente era la ley. Hacer misericordia, justicia, amar a nuestro prójimo, amar al Señor con todo su corazón. ¿Con cuántas veces nos hemos comportado como estos impíos y velamos nuestros ojos a la gloria de Cristo, su poder soberano sobre nuestras vidas? Es cosa de que te sientes un momento en tu casa y reflexiones. ¿Realmente deseo que la gloria de Cristo sea mi satisfacción? ¿O estoy colocando otros intereses por sobre eso? ¿Realmente estoy glorificando al Señor, buscando en todo darle la gloria a nuestro Señor? Luego de esto, aparece en la escena un tal Caifás, un hombre que probablemente estaba presidiendo esa reunión. Este hombre era de una personalidad en la cual se mezclan aspectos de atrevimiento descarado, ambición loca, celo rencoroso y habilidad consumada. William Hendrickson dice acerca de este sumo sacerdote: Caifás era un manipulador astuto y osado, un oportunista que no conocía el significado de la justicia u honestidad y que buscaba salir con las suyas como diera lugar. No retrocedía ante el derramamiento de sangre inocente. Lo que deseaba ardientemente, con intenciones egoístas, lo hacía aparecer como si fuese lo necesario para el bienestar del pueblo. O sea, el fin justifica los medios. Queremos salvar a la nación, tiene que morir el Señor. A fin de conseguir la condena de Jesús, quien había suscitado su envidia. Iba a utilizar recursos que eran resultado de su hábil cálculo y osadía y sin precedentes. Y por último, este Caifás era un hombre hipócrita, muy hipócrita. Era hipócrita porque en el proceso final, en el mismísimo momento en que se sintió lleno de intenso gozo, ya que había encontrado lo que consideraba como fundamento para la condena de Jesús, adivinen qué es lo que hizo. Se desgarró la vestidura sacerdotal como si se sintiese sobrecogido por un profundo pesar. A ese nivel de hipocresía llegó Caifás. Pero el Señor ya lo conocía. El Salvador ya conocía quién era este hombre. Sabía la clase de hombre que era, sabía que lo odiaba. Entonces él, como la voz final o la voz de mando, tomando la palabra dice lo siguiente: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. ¿Qué solución más perversa? Se supone que él constantemente estaba frente a la ley del Señor, estudiando la ley de Dios. Pero da entre benedicto o solución hacia los suyos, hacia los que estaban en esa reunión. Habiendo observado el hecho de que nadie propone una solución ante el problema, que significaba Jesús para ellos, Caifás alza su voz de manera brusca y con un odio grande hacia Cristo, revelando en estas palabras cosas como: 1.
su deseo de eliminar cualquier cosa que se relacione con Jesús. 2. Que bajo la pretensión de un noble patriotismo, quería a toda costa matar al Salvador, con el fin de querer proteger su propia popularidad y gloria. Y en tercer lugar, al decir estas palabras, este Caifás razona de la siguiente manera: si el pueblo sigue a Jesús, vamos a perder por popularidad y la nación va a perecer a causa de los romanos. Por otro lado, Jesús muere, mantenemos nuestra popularidad y salvamos a la nación. ¿Cuál es el fin de su razonamiento? La conclusión: Jesús tiene que morir sí o sí. Pero la ironía de la historia, al condenar y matar al Hijo de Dios, este concilio, junto con toda la nación, sellan su propia destrucción. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén, el templo, dejando a Jerusalén en cenizas. Las palabras de Caifás tuvieron un significado más profundo de lo que él comprendió. Si bien él es absolutamente responsable por lo que dijo, aquí encontramos la divina providencia y sabiduría divina en estas palabras. Aquí encontramos lo que ya estaba ordenado en la eternidad. El texto menciona y dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí tenemos la maravilla y la esencia del plan redentor, dicha por boca de un impío. Realmente Jesús tenía que morir por su pueblo. El Evangelio lo enseña. Cristo tenía que padecer por su pueblo. Pero, como se señaló anteriormente, estas palabras de Caifás, él no las comprendió a profundidad. Para él, el que Jesús muriera parecía el fin de todos los problemas. Pero como señala el texto, la muerte de Cristo trajo frutos que eran impensados para los impíos del Sanedrín y para el propio Caifás. ¿Qué frutos trajo? Que Jesús debía morir no solo por la nación de Israel, sino que su muerte trascendía las fronteras nacionales y su muerte trajo y atrajo a todos los hijos de Dios esparcidos por el mundo, para reunirlos bajo su poder, bajo su dominio. Este pasaje ofrece una perspectiva del misterio de la maravillosa relación entre la providencia divina y el consejo divino, por una parte, y el ejercicio de la responsabilidad humana, por otra parte. Caifás fue totalmente libre. No se le impidió de ninguna forma que dijera lo que su malvado corazón lo impulsaba a decir. Ahí tenemos responsabilidad humana. Sin embargo, la voluntad de Dios, sin resultar en lo más mínimo contaminada, dirigió de tal forma la selección de palabras que iban a salir de los labios de este frío asesino, que resultaron exactamente las que se necesitaban para expresar la verdad más sublime y gloriosa respecto al amor redentor de Dios. Increíble. Sin tener conciencia de ellos, este villano se había convertido en un promulgador del Evangelio. Una vez más, Dios usando a impíos, como lo había hecho anteriormente. Me recuerdo de Ciro, para traer y para hablar el Evangelio. Dios, al usar la maldad de Caifás, pronuncia la verdad y la centralidad del Evangelio. La providencia divina, la sabiduría de Dios y la responsabilidad humana se unen en estas palabras para declarar que Dios salvaría.
que Dios es salvación, que salvaría al verdadero pueblo de Dios, a la verdadera nación de Israel y a los hijos de Dios. Porque Caifás estaba pensando en esta muerte en términos nacionales, pero la sabiduría divina, la sabiduría de Dios es mucho más sabia, valga la redundancia. Y el plan de este villano se convirtió en su propia ruina, juicio, y agudizó más su responsabilidad delante de Dios. Finalmente la suerte estaba echada. La hora en la cual el Hijo debía glorificar al Padre estaba a la vuelta de la esquina. Las palabras de la sentencia de muerte de Jesús y el plan malévolo del Sanedrín se condensan en lo siguiente. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Desde aquel día Jesús cruzó el Rubicón, hay que matarlo. Hay que terminar con el nombre de Jesús de Nazaret. Y el punto número 3 se llama la hora del Padre, no la de los hombres. Versículos 54 al 57. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Sin lugar a dudas, el milagro de Lázaro trajo gran convulsión entre aquellos judíos que estaban preparándose para celebrar la Pascua. Y Jesús, sabiendo que su hora de dar por cumplido su plan eterno, encomendado por su Padre, no había llegado aún. Y es por esta razón que Jesús ya no andaba de manera descuidada entre los judíos. En su sabiduría decide retirarse junto a sus discípulos hacia las afueras de Jerusalén. Era mejor eso. Aún no había llegado su hora. Esto nos enseña ¿qué cosa? Que hasta Jesús era cuidadoso en obedecer a Dios en todo lo que se refiere a su plan. En muchas ocasiones este mismo evangelio señala de que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino que la voluntad de aquel que me envió. Su retirada hacia las afueras de Jerusalén es una muestra de que Él no vino para hacer su propia voluntad, ni caer en manos de pecadores antes de tiempo, sino que cuando sea la hora designada por el Padre. Y por otro lado, Jesús nunca jugó de manera innecesaria con su vida. Si bien estaba dispuesto a entregar su vida de manera voluntaria, como nosotros sabemos lo hizo, no la malgastaría sin antes de terminar su obra. Jerusalén estaba a las puertas de celebrar la Pascua. Algunos peregrinos subían a la ciudad para cumplir con el rito de purificación antes de participar de esa fiesta. De hecho, esta ordenanza, este mandato que el propio Dios le habló a su pueblo, están en Números 9, del 9 al 14, y en Éxodo 19, del 10 al 15. Mientras esperaban estos judíos la fiesta, el nombre de Jesús estaba en boca de todos. Era el nombre famoso en ese entonces. Todos estaban expectantes de lo que pasaría con él. Su fama se extendía por toda Judea.
Los judíos más curiosos sabían de la guerra de voluntades que había entre Jesús y las autoridades políticas y religiosas. Y estaban tan ansiosos estos judíos que empezaron, oye, ¿Jesús no va a venir a la fiesta? Se preguntaban unos a otros, pero Jesús no estaba para el entretenimiento de los hombres, que eran curiosos respecto a su participación de la fiesta. De hecho, la Pascua apuntaba hacia Él. Él es el centro de esa celebración. La Pascua apuntaba a Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a dar su vida de manera voluntaria por su pueblo. Por lo tanto, no se trataba de las expectativas de los hombres, ni de la hora, ni de que la hora de su vida a Jerusalén era cuando a ellos se les antojara. De hecho, no es la hora de los hombres la que decide la vida y el destino del Salvador, sino que es la hora señalada por el consejo divino, por el Padre. De hecho, a Dios le carga que se curiosee con Él. Le carga de que vamos a curiosear con nuestro Señor Jesucristo. No puede ser eso. O le conoces o simplemente no quieres conocerle. No hay términos medios para conocer al Señor. No los hay. Porque la mayoría de las veces terminas desagradando al Señor. Y ustedes bien saben que el Señor es santo, ama la justicia, la rectitud. Él demanda todo en nuestro corazón. Lo que aprendemos aquí es que todas las cosas, las dirige y son dirigidas por el eterno y sabio consejo del Todopoderoso Señor. Ser curiosos en relación al Señor Jesucristo no es lo más sabio. Dios no juega con la curiosidad. Dios no puede ser objeto de experimento o que se juegue con sus tiempos y momentos de obrar. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Él ordena, se ejecuta como a Él bien le place. Lo que Él ordena tiene su tiempo de desarrollo, pero todo según el buen consejo de su buena voluntad, en su tiempo y en su hora. Jesús cruzó el Rubicón. Ya estaba preparado para su hora señalada. Pero no era como los impíos del Sanedrín querían. De hecho, el Señor usó la maldad, la impiedad de este concilio para traer salvación de todo pueblo, de toda nación y de toda tribu. Recuerden a José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero ¿qué hizo Dios? Lo encaminó todo para bien. Y aquí vemos algo igual. Una vez más, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, se ríe de la conspiración humana. Se ríe de la necedad del ser humano. Pero con un propósito: traer la gloria a Dios. Que Él sea glorificado en su muerte y en su resurrección. Oremos.